Vamos a leer el texto de la Sagrada Escritura el día de hoy. Evangelio según San Lucas, capítulo 3. Y vamos a estar meditando en los versos 7 al 18. Dice así la palabra de nuestro Dios. Perdón, pastor, cambiamos la presentación para los Jesús. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, le dijo, mira lo que le dijo: camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Las multitudes preguntaron: ¿qué debemos hacer? Juan contestó: si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó: no recauden más impuestos de los que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros?, preguntaron algunos soldados. Juan les contestó: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo: yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un anuncio publicitario. Yo no sé si ustedes recuerdan, han escuchado un circo muy famoso y tradicional que acuñó un dicho a manera de anuncio para advertir a sus posibles clientes que estaban en la ciudad y que los estaban esperando. Era una especie de advertencia para persuadirlos a que asistieran a su función. Y si no lo hacían, no podrían argumentar que no estaban advertidos. ¿Sí recuerdan? Con voz de payasito, ¿qué era lo que decían? Y después no digan que no le avisamos.
El texto del Evangelio nos llega hoy también en forma de advertencia. ¿Qué pasó? Con un solo propósito: preparar el corazón para encontrarse con el Mesías. Un solo propósito: encontrarse con el Mesías. Juan el Bautista le expresa a la multitud de Israel que el Mesías está en camino, que está por manifestarse. Por lo tanto, deben prepararse y mostrar con su vida que han vuelto a Dios, y que esa manifestación del Mesías les bautizará con Espíritu Santo y fuego, pero además que también depurará a su pueblo. El evangelista Lucas, años más adelante, cuando pone en orden los sucesos de la fe cristiana en sus inicios, le va a compartir esta advertencia a su comunidad para que cobren ánimo. Y entonces se mantengan en expectativa, preparados y empoderados para esa nueva manifestación de Jesús. Ya no el Mesías manifiesto a Israel, sino ahora el Mesías que volverá por una promesa. En este día les voy a mostrar 3 reacciones de la multitud ante la advertencia de Juan el Bautista. Examinaremos a esa multitud advertida, a esa multitud cuestionada y a esa multitud depurada. Espero que a través de su vivencia nosotros no solo nos preparemos para vivir la encarnación de nuestro Señor, que es lo que recordamos en este Adviento, sino que mantengamos nuestra expectativa en lo que la comunidad de Lucas también mantuvo, y es en esa manifestación y en esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que necesitamos es mostrar con nuestra vida que vivimos con Dios. Entonces, veamos esta primera reacción. La multitud advertida. En el mejor tono profético, recio, fuerte, recibe a la multitud. Y la recibe con qué vaciador tan impresionante. Yo no sé ustedes qué hubieran hecho si vienen anhelantes. Juan ha estado por las riberas del Jordán anunciando, diciendo: arrepiéntanse y bautícense para perdón de los pecados. Y ellos han escuchado. Y entonces ahora vienen a bautizarse y los recibe con camada de víboras. Con la sensibilidad de hoy en día, nosotros, más camada de víboras será su familia. Posiblemente diríamos eso. Pero les está expresando a todos esos que están viniendo, porque vienen de todos los espectros de la sociedad. No sé si se dieron cuenta en la lectura, que vienen toda la multitud, pero en esa multitud vienen recaudadores, cobradores de impuestos, la DIAN de primeras. Ahí está, sí. Pero también vienen soldados, militares, a interrogar al Señor y a preguntar: ¿qué debemos hacer? Vienen ricos, vienen pobres, vienen religiosos, de todo. Acuden a bautizarse en respuesta al anuncio de Juan. ¿Quién les advirtió de la ira venidera? Pues el mismo Juan. En su anuncio les dijo lo que venía para ellos, y por eso están viniendo a bautizarse. Es decir, se puede recomenzar con Dios. La nueva oportunidad está tendida. Es posible convertirse, volver a Dios. Después del insulto, entonces les lanza la pregunta. Y esa pregunta los centra. ¿Quién les advirtió que huyan de la ira que se acerca? Me parece que el esfuerzo de Juan es ubicarlos, ofrecerles una lectura correcta del suceso.
y lo pone en el estilo profético del pasado, el día de la manifestación del Señor. Lo leían como un día de ira, como un día de juicio, incluso de fenómenos naturales y cataclíticos. Así lo leían los profetas de la antigüedad, y Juan, que representa esa línea profética, lo está leyendo de la misma manera. Después nos dimos cuenta que no había tal manifestación en ese sentido. Si a esa advertencia es que están huyendo, el miedo les ha invadido y por eso vienen a bautizarse, entonces les va a decir: ese miedo no es suficiente, ese no es el camino. Se requiere algo diferente. ¿Qué se requiere? Se requiere demostrar con su forma de vivir que han vuelto a Dios, que se han arrepentido, que sus pecados, es decir, que hay que hacer conciencia de la maldad, de lo alejados que nos encontramos del Señor. Juan le está diciendo: si vienen por miedo, no es por ahí. Si ustedes vienen a bautizarse, entonces deben hacer conciencia, deben comprender, deben entender por qué lo están haciendo. Y el punto es que su pecado lo deben por completo manejar en la presencia de ese Dios. Se requiere entonces comprender qué es lo que está sucediendo. Se requiere entender lo que se está haciendo. De lo contrario, cabe que continúen exactamente en la misma manera de vivir. Pero también se requiere desechar creencias equivocadas que se han convertido en verdades para justificar orgullos nacionalistas sin sentido. ¿Ven que les dice? No, y no me vengan con el cuento de que somos hijos de Abraham, porque con todo y que sean hijos de Abraham, les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de esas mismas piedras. Entonces, esas creencias, esas verdades nacionalistas no tenían ningún sentido. De tal manera que, aparte de comprender cuál era el problema que necesitaban manejar delante de Dios, su pecado, también era necesario salir de esas creencias equivocadas. Muy descendientes de Abraham, pero eso no les sirve de mucho. Juan es demoledor. Eso no significa absolutamente nada. La advertencia lo centra en su presente. La idea es ayudarles a superar su pasado, liberarlos de orgullos y falsas expectativas. Los enfrenta al suceso, ahora mismo, en su momento, en su tiempo. Lo pasado, pasado. Pero ahora, en su momento, en este mismo instante, Él dice: el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. La conclusión es obvia. La única manera de manifestar el arrepentimiento, la fe, la relación con Dios, entonces es a partir de nuestra propia manera de vivir. Y ahí estamos nosotros en problemas, porque por alguna razón hemos convertido la fe en una mera experiencia religiosa. Entonces, si vamos al templo, si vamos a la liturgia, si oramos de tal manera, si nos comportamos de tal forma frente al rito, entonces creemos que estamos bien. Pero resulta que la advertencia de Juan es completamente diferente. Es manejar esa situación de pecado, pero también es mostrar con nuestra manera de vivir que estamos arrepentidos. Eso
mi manera de vivir es lo que determina. No que vaya o no vaya, que haga o que no haga. Mi manera de vivir es lo que determina si Dios está en mi vida o no está. Pero de ser una multitud advertida pasa a ser una multitud cuestionada. Ven que la pregunta de esa multitud es: ¿qué debemos hacer? Y esto es sencillamente maravilloso. Los primeros que se acercan entonces reciben directamente de Juan. Si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Miren, 2 cosas que son absolutamente necesarias, puntuales y definitivas en la vida de todo ser humano: la comida y el vestido. Pero lo más interesante de esto es que Juan responde liberándolos del rito, de la doctrina y de la ley impuesta, y centrándolos en las promesas mesiánicas del amor, la fe. Tiene sentido si el prójimo cuenta, si el otro es tenido en cuenta, y especialmente el vulnerado, el pobre, el desamparado. Es decir, que todo ese bagaje que traían de doctrina, de leyes, de requisitos, todo eso que traían del pasado, ahora Juan les va a centrar en la era del amor. Inaugura la era de la solidaridad, de la fraternidad, de la generosidad. Dar, pero dar desde lo que tengo, no desde lo que me sobra. Si tiene una docena de camisas, entonces da una. ¿Cuántas camisas? 2 camisas. Si tiene 2 camisas, entrega una al que tiene necesidad, al pobre, al desamparado, al vulnerado. De tal forma que yo puedo argumentar: Señor, pero es que me voy a quedar con una sola camisa. Compártela. Compártela. Esa es la era del amor, de la solidaridad, de la fraternidad, de la generosidad. Dar desde lo que tengo y no desde lo que me sobra. Pero también es interesante que vienen los corruptos recaudadores de impuestos. Vienen a bautizarse y la pregunta es: Maestro, ¿qué debemos hacer? Igual que preguntaban los demás. Y la respuesta del Señor es: no recauden más impuestos de los que el gobierno requiere. Eso era en esa economía. En la de ahora, los gobiernos son insaciables. Y por eso cada vez habrán más reformas y más reformas tributarias. Pero en ese momento, la pregunta era, o la manera de entenderlo era: hay un impuesto dado por el imperio. Esto es lo que deben recoger. Señores recaudadores, no recojan más de lo que la ley exige. Roma dice tanto, pero es que ellos no se sometían solamente a lo que decía Roma. Más bien, ellos querían enriquecerse de tal manera que ser recaudador de impuestos era el anhelo de todo papá judío para su hijo en ese momento. La plática llegaba fácil. ¿Recuerdan a Zaqueo? Señor, si algo les he quitado, lo voy a devolver cuadriplicado. El negocio era bastante rentable. ¿Qué debemos hacer? Pues sencillo: no recoja más de lo que está permitido. Y también viene otro grupo muy especial. Vienen los militares. Y los militares preguntan igual: ¿qué debemos hacer? La respuesta de Juan: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario.
difícil para la gente en ese momento. Roma pagaba bien, pero no tan suficiente como para estar satisfechos, de tal manera que de alguna forma también extorsionaban y se hacían su platica adicional. ¿Usted quiere venir a bautizarse? Ok, entonces deje de extorsionar, deje la ambición de alguna manera, pero además, entonces, conténtense con su salario, con lo que tienen. No, pero es que es muy poquito. Pero si usted quiere bautizarse, quiere mostrar con su vida que ha vuelto a Dios, debe dejar de hacer esto. Y entonces, ¿se imaginan para un agente de tránsito hoy en día? Imagínense esta realidad. Pero si usted quiere ser hijo de Dios y quiere mostrar con su vida que se ha arrepentido, esto es lo que tiene que hacer. No especule, amigo. No tenga contabilidades debajo de la mesa. No maquille informes. Compórtese como un hijo de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. La respuesta ética, la moral manifiesta, surge de un corazón arrepentido que actúa en respuesta a Dios, no según la conveniencia humana, y por lo tanto obra en beneficio del prójimo, del ser humano, no en razón a mis propias expectativas y a mis propios intereses. La respuesta es práctica, no ritual. El cuestionamiento de la multitud queda resuelto. Aplicarlo es el desafío. Hemos visto a una multitud advertida y a una multitud cuestionada, pero también hay una multitud depurada. La situación sociopolítica de Israel era muy, pero muy complicada. Había llegado a un grado de angustia y desesperanza, de decadencia tal que esa generación sabía que solo la manifestación del Mesías prometido sería la única respuesta para sacarlos de tal situación. Ese anhelo se respiraba en ese momento histórico de Israel. Eso estaba en el ambiente. Muchos se habían levantado y llegaron a tener grupos de seguidores y se autoproclamaban Mesías. Pero ¿saben, hermanos? Juan es diferente. Y esa multitud tiene deseos. Esa multitud está anhelante de saber si ese Juan que está llamándolos al arrepentimiento, llamándolos a que se bauticen, es el Mesías. Y Juan les va a decir, no, él es categórico, yo no soy ese Mesías, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Ni siquiera se consideraba Juan un esclavo, menos que un esclavo pensaba que era. De tal forma que queda absolutamente claro que él no es el Mesías que esperan, pero que además va a venir uno que es más superior, tan superior, y ese los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. ¿Qué quiere decir esto? La presencia de Dios cambia el escenario. Lo que antes, la manera de relacionarse con Dios que tenían desde una fe simplemente en un templo, ahora va a cambiar, porque el Espíritu Santo de Dios, que representa su presencia, que es su presencia en nosotros, entonces va a entrar al corazón de cada uno de ellos y va a hacer su mejor trabajo: limpiar, depurar, transformar la conciencia. Y eso
que nosotros no somos capaces de hacer y que por lo cual vivimos en continua rebeldía, en continuo pecado, el Espíritu Santo de Dios sí vendrá y nuevamente nos dará la oportunidad de vivir en coherencia y en relación con Dios. La presencia real de Dios entrará, depurará, purificará, hará morada en cada vida que se dispone. La transformación entonces viene desde dentro, no es un anhelo mío, no es autoayuda, hermanos. Nosotros podemos hacer nuestros mejores esfuerzos, podemos ir a las mejores terapias y ayuda, pero no es la respuesta. Solamente el Espíritu Santo de Dios y ese fuego purificador lo que hará que nuestra vida cambie completamente. Nos permitirá nacer de nuevo y tener una verdadera experiencia con Dios. La depuración entonces implica separar, escoger, quitar lo malo. Y así termina este verso, diciéndonos que el rastrillo, el hacha está puesta en la raíz, el rastrillo está escogiendo. A un lado el fruto, el trigo, que es símbolo de la vida, y en el otro lado lo que nos sirve, lo que es sencillamente maleza, lo que es paja, lo que no alimenta y lo que únicamente tiene en sí es maldad o maleza simplemente. El fruto quedará separado, la paja será quitada y quemada. Esta era la expectativa que el Bautista tenía del Mesías. Una visión salvífica de justicia, de transformación y un nuevo inicio, una nueva oportunidad para toda la humanidad. Vamos a aplicar esto, por lo menos vamos a intentarlo. Entonces, para que después no digan que no le avisamos, estamos advertidos. ¿Qué debemos hacer? Esa fue la pregunta de la multitud, pero también fue la pregunta del auditorio de Lucas. Y también es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer? Y la respuesta sigue siendo la misma del Evangelio. Exactamente igual. ¿Qué debemos hacer? Demostrar con nuestra manera de vivir, demostrar con nuestra vida que somos hijos de Dios. Es decir, hermanos, usted puede seguir viniendo al templo, usted puede seguir levantando las manos, usted puede seguir incluso dando sus ofrendas, pero si su vida no es coherente, si su vida no manifiesta el amor al prójimo, a los que tenemos a nuestro lado, será religión sencillamente lo que tengamos. ¡Qué advertencia tan impresionante! ¿Qué debemos hacer? Manifestar con nuestra vida que Dios está en nosotros. ¿Y dónde se manifiesta eso? En su prójimo. Debemos mostrar la generosidad, pero con el vulnerado, con el pobre, con el necesitado, con el vaciado, hermano. Si usted va y llena su árbol de Navidad con todos los regalos habidos y por haber, y el niño recibe 1000 regalos, que los disfruta 10 minutos y los deja botados y nunca más los vuelve a coger, hermanos, eso no es generosidad. Permítame decirle que eso es consumismo. Permítame decirle que eso no es generosidad. Ay, es que el niño tiene tantos regalos hermosos. Pero no es eso el que nos pide el Evangelio. Ahora, tampoco estoy diciendo que no le compren regalos a sus hijos, no me malinterpreten, ni a las personas que ustedes quieren. Tampoco estoy diciendo eso. Pero si usted quiere mostrar la generosidad cristiana, entonces, mi querido hermano, piense en el vulnerado, piense en el pobre, piense en el que nada tiene. Que no vaya a suceder lo que decía el vallenato, ¿no? Que en la casa de uno hubo un lechón, pero en la casa del otro no hubo ni por un chicharrón. Sino que todos podamos compartir la generosidad, porque estamos en la era de la fraternidad, de la generosidad y del amor cristiano. Eso es lo que tenemos que mostrar. Eso es lo que debemos hacer si somos
hijos de Dios. Pero hay algo más interesante que creo que debemos hacer y por lo cual nos debemos esforzar: ser fruto. El trigo representa la vida. ¿Y mi vida qué es? ¿Trigo de vida o paja para ser desechada? Si somos fruto, entonces debemos manifestarnos como tal. ¿Por qué? Porque ese que es muy superior se encuentra en mi vida, es reconocido, es mi Señor. Él ocupa el primer lugar de mi corazón y eso es lo que le muestro a los que están a mi alrededor y es lo que les doy. Pero si les doy simplemente violencia, si les doy orgullo, egoísmo, pues estoy siendo paja. Mi vida es paja y punto. Pero si soy trigo, quien se acerca a mí recibe vida. Y eso es lo que usted, mi querido hermano, usted, querido amigo que nos visita hoy, si quiere tener una relación con Dios, debe hacer, mostrar esa vida, ser fruto, pero fruto de vida. Hoy, a la luz de este texto que hemos mirado, debemos responder a una pregunta, a un cuestionamiento, igual que lo hicieron aquellos en el tiempo de Juan. ¿Qué va a hacer con Jesús? Usted celebra cada año la Navidad, usted va, hace, se encuentra, va a la iglesia, etc. Pero la pregunta hoy es, ¿qué va a hacer con Jesús? ¿Le ignorará? ¿O por el contrario, permitirá que entre a lo profundo de su alma, que traiga su espíritu y le depure por completo de su maldad? Y usted pueda llegar a arrepentirse, a hacer conciencia, a decir: Señor, yo te necesito, estoy tan alejado de ti que lo único que he tenido toda mi vida ha sido mera religión, pero hoy quiero tener una relación contigo. ¿Qué va a hacer con Jesús? Si usted le permite que entre a su vida, le aseguro, porque soy testigo de ello en primera persona, ese Jesús vendrá, entrará con su espíritu, le depurará, le purificará y le dará una nueva oportunidad, porque esa es la conversión, porque esa es su propuesta, porque eso es el Evangelio. Pero quiero también hablarle a ustedes que se encuentran en el Zoom, a ustedes que se encuentran aquí el día de hoy, a usted que es creyente pero ha perdido el asombro y la espera ya no es espera, sino hastío, desencanto, desesperanza. Si usted está viviendo esa realidad, pues no se asuste. Yo la he vivido 1000 veces a lo largo de mi vida espiritual. Y tengo que recordar que alguien que es muy superior, alguien que es tan superior que venció la muerte, cumplirá sus promesas y regresará. Y eso alimenta mi espera. Y eso me hace reenfocarme en esa espera. Y eso me hace retomar mis principios, mis valores y volver nuevamente a encaminarme. Este es el mejor momento. La Navidad se convierte entonces en el mejor momento para hacer un poquito de catarsis y volver a conectarme con la fe que ha alimentado mi vida. Cobren ánimo, hermanos. Cobren ánimo. El anuncio sigue siendo el mismo. Pronto viene. Él está por venir. Pronto viene y cumplirá sus promesas. Ya es por poco. Renovemos fuerzas y mostremos con nuestra vida su vida y su reino. Eso es lo que debemos hacer. Creo que hoy es un día bonito, antes de la Navidad, antes del fin de año. ¿Qué tal, hermano? Si con humildad delante de Dios le dice: Señor, voy a retomar mis disciplinas espirituales que están un tanto olvidadas.
La pandemia me ha dejado exhausto. He estado tan preocupado, tan angustiado, he estado tan nervioso que me olvidé del muy superior. ¿Qué tal si retoma sus disciplinas espirituales? ¿Qué tal si este nuevo año se fijan metas de servicio? No de asistencia a un templo, de servicio a su prójimo, de amor a su prójimo, porque eso es lo que de verdad hace la diferencia. Estamos advertidos, ¿verdad? Concluyamos entonces. Somos parte de la multitud que se prepara para la manifestación del Mesías, la definitiva. Solo hay dos opciones: o somos de esa multitud cuestionada y depurada, o somos del montón, pura paja, de los que viven a su acomodo. El Señor espera que nuestra manera de vivir responda a nuestra fe. Ese es el fruto que Jesús está esperando, para que después no diga que no le avisamos. Incline su rostro y vamos a orar.